La clase de hoy va a ser sobre el tema oferta y demanda. Primero entendamos qué es la oferta. La oferta es simplemente el personaje que ofrece los bienes, servicios o productos en un mercado. Por ejemplo, digamos que queremos comprar un auto, pues ¿quién va a hacer la oferta? Pues va a ser aquella persona o aquella entidad que se encargue de vendernos dicho auto que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la oferta es quien se encarga de suplir las necesidades del consumidor. A veces, la oferta también son los que crean las necesidades. Por ejemplo, puede ser que en una ocasión, no sé, por algún ejemplo, eh, el COVID, durante el proceso del COVID, se necesitó crear la vacuna y por ende la vacuna fue una especie de mercadeo en la que hubo que crearlas para contrarrestar el tema del virus. Entonces, por consiguiente, hubo la necesidad de que para tratar esa enfermedad se crearan los medicamentos estos. Entonces, en ese caso, ¿quién se volvió la demanda? Pues la demanda se volvió todo aquel que compraba la vacuna para tratarse del COVID. Entonces, en términos simples, la oferta siempre van a ser los vendedores. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser los creadores de las necesidades, son los que se encargan de suplir dichas necesidades y son los que ofrecen los bienes, servicios o productos para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿quién es la demanda? La demanda es el personaje que tiene la necesidad. Por ejemplo, si nosotros necesitamos el auto, nosotros vamos a buscar alguna empresa que venda autos y por ende vamos a comprarle dicho auto. Por lo tanto, nosotros somos los que adquirimos los bienes, servicios o productos que nos ofrece la oferta. En términos simples, la demanda son los compradores. Listo. Entonces, pasemos a explicar qué son las zonas de oferta y demanda. En el mercado, en el trading, existe lo que son las zonas de oferta y demanda. ¿Y cómo lo vamos a ver representado? Pues, por ejemplo, si tenemos una estructura que viene de esta manera, identificamos que el precio nos rompe un punto mínimo y al rompernos este punto mínimo, la razón por la cual esto ocurre es porque hubo un interesado en hacer que el precio cayera. Es decir, hubo un vendedor que en el momento que teníamos en esta estructura anterior, este vendedor o varios vendedores querían hacer caer el precio de tal manera que rompieran este punto mínimo. Al rompernos este punto mínimo de aquí, lo que nos está indicando es que los vendedores tomaron la fuerza del mercado y crearon esta estructura bajista que observamos ahora. ¿Vale? Entonces, en teoría, si nuevos vendedores quieren continuar con esta estructura bajista, lo que tienen que hacer es unirse a los vendedores que causaron este rompimiento. Por lo tanto, ellos no van a vender en cualquier parte. Es decir, no pueden vender. Digamos que el precio haga esto, llegue a esta zona y luego sigue cayendo. Los vendedores que se quieran unir a estos de aquí no van a hacerlo en esta zona, ¿vale? Sino que lo van a hacer en la zona con mayor potencial. ¿Cuál va a ser esa zona? La zona de oferta. ¿Qué va a ser la zona de los vendedores? Aquí es donde los vendedores van a buscar seguir con la estructura del mercado. También podríamos interpretar eso de esta manera. Si la estructura, por ejemplo, la vemos de esta manera, nos damos cuenta de que todo esto es el último fractal, pues la zona realmente es toda la zona del 50%, porque en toda la zona del 50% se encuentran las zonas premium, las zonas caras. Es decir, las zonas en donde cuando el precio ya llega aquí, en teoría debería de continuar con su direccionalidad, en este caso por ser bajista. Bien, entonces, supongamos que el precio ahora lo que hace es un retroceso, y al hacernos este retroceso llega a la zona de oferta y luego hace un nuevo impulso y genera un nuevo rompimiento. Esto lo que nos está indicando es que el precio está continuando con la direccionalidad y que al momento en que el precio llegó a esta zona de vendedores, el precio reacciona porque los vendedores que entraron aquí, más los vendedores nuevos que volvieron a ingresar o que recién ingresan al mercado, pues lo que hacen es que terminan moviendo el precio de tal manera que termina manteniendo la estructura que venía anterior y creando una nueva estructura. Que en este caso, como la estructura anterior era bajista, y al rompernos este punto mínimo, lo que hace es continuar con esa estructura bajista. Listo. Una vez que el precio ya vuelve a la zona de vendedores, lo que hace es que rompe el punto mínimo y nos crea una nueva estructura. Al crearnos una nueva estructura, se crea una nueva zona de oferta. Listo. También puede llegar a ocurrir el caso en el que, por ejemplo, si sabemos que esta es la zona de vendedores, también tiene que existir una zona de compradores. Es decir, aquellos personajes que queremos levantar el precio o queremos cambiar la estructura del mismo. Por lo tanto, toda la zona de compradores va a ser la zona por debajo del 50%, que en este caso serían las zonas de descuento. La lógica de esto es que tú vas a querer vender caro y vas a querer comprar barato. Por eso se originan estas zonas, zona de descuento y zona premium, que son zonas caras. Entonces, si el mercado de pronto hiciera algo así como esto, ¿qué es lo que te está indicando aquí? Pues que el precio cambia de estructura y en este caso, al momento en que en esta subestructura que vemos aquí, el precio reacciona en esta zona de compras, lo que hace es que termina impulsando al precio de tal manera que nos rompe el punto máximo anterior.
¿Se suponía que el precio tenía que mantenerse hacia la baja? Sí, es correcto, porque toda la estructura nos estaba indicando que el precio debía de continuar bajista. Sin embargo, al momento en el que aquí los compradores tomaron el control, crearon el retroceso que se suponía que tenía que llegar hasta aquí y luego continuar cayendo, pero al no hacerlo en este retroceso, el precio termina rompiéndonos el punto máximo que había anteriormente. Al rompernos este punto máximo de aquí, lo que nos está indicando es que ahora los compradores tienen el control del mercado. Entonces, ahora, una vez que el precio nos rompe esta zona de aquí, pues simplemente el precio lo que tiene que hacer es regresar a esta zona y luego volver a subir y rompernos el nuevo punto máximo que se haya generado. Entonces, supongamos que el precio hace esto y luego nos rompe el punto máximo. ¿Qué nos está indicando? Pues que el precio efectivamente respeta la zona de compradores y una vez que respeta la zona de compradores, continúa con su direccionalidad y nos rompe el punto máximo. ¿Qué se supone que tiene que hacer ahora el precio? Pues se supone que ahora lo que el precio va a hacer es que creó una nueva zona de demanda, una nueva zona de compras, y el precio debería de llegar aquí y luego continuar subiendo y romper nuevamente el punto máximo. Pero hay un detalle que aquí estamos pasando por alto, y es el siguiente. En ocasiones, una zona no necesariamente tiene que ser toda la zona del 50%. Pueden haber zonas que son ineficientes o zonas un poco más pequeñas, y esas zonas pueden ser neutralizadas o mitigadas. Por lo tanto, cuando tengamos estas zonas, por ejemplo en este caso, el precio lo que puede hacer es que, si se supone que aquí tiene que llegar aquí, con caer hasta la zona de compras, podríamos aprovechar este retroceso. Pero también puede ocurrir el caso en que esta zona de ventas realmente era la zona para continuar con la estructura bajista. ¿Y por qué sería eso? Pues porque estas zonas que observamos aquí realmente son liquidez. Es decir, el precio, lo que está haciendo los vendedores que estaban en esta zona, lo que estaban tratando de hacer era crear una estructura bajista, y al momento en que los compradores tomaron el control y rompieron este punto máximo, los vendedores lo que trataron de hacer es seguir empujando el precio de tal manera que induce a los vendedores a vender en estas zonas. O también puede ocurrir el caso de que de por sí estas zonas, que sí nos dieron la oportunidad de continuar con la estructura, posteriormente a que ya fueron utilizadas o fueron neutralizadas, se suponía que el precio debía de continuar con la estructura. Pero por las ineficiencias, al estas zonas no cubrir las ineficiencias, lo que hace es que terminan convirtiéndose en liquidez. Y como terminan convirtiéndose en liquidez, pues la zona más probable es esta de aquí. Esta zona ya se vuelve un poco peligrosa porque esta zona es una zona antigua, una zona que ya tiene menos probabilidades debido al hecho de que esta zona se suponía que tenía que ser mitigada antes de que ocurriera este rompimiento. Por lo tanto, el precio puede hacer dos cosas en esta situación: darte una confirmación y luego de darte la confirmación, continuar con su estructura bajista y rompernos el punto mínimo. Esa sería una primera opción y sería la opción teóricamente correcta y la opción válida. Pero también puede llegar a ocurrir que el precio lo que hace es que hace un pequeño retroceso, llega a la zona de compras y luego continúa con su estructura y nos rompe ahora el último punto máximo que generó, y además de eso también nos rompe el punto máximo anterior. Dependiendo de cuál de las dos opciones que tenga, pues lo más óptimo o lo más ideal sería esperar una confirmación dentro de la zona de los vendedores, porque no sabemos si en esta zona los vendedores ya quieren continuar la estructura o si en este punto ya los vendedores habían continuado con esa estructura. Listo. Ahora pasemos a ver un ejemplo de esto de manera gráfica. Por ejemplo, vamos a ver. Bien, aquí. Este es aparentemente un buen ejemplo. Listo. ¿Qué observamos aquí? Que teníamos toda una estructura completamente bajista. Teníamos impulso, retroceso, impulso, y nos rompe este punto mínimo. Perfecto. Una vez que nos rompe este punto mínimo, que se suponía que tenía que hacer el precio, tenía que venir a alguna zona de vendedores, podemos trazarlo con el 50%. Se supone que el precio tenía que venir a alguna de estas zonas, y pues nos damos cuenta que el precio no llegó, y una vez que no llegó, lo que hace es que rompe el punto mínimo de aquí. Perfecto. Una vez que nos rompe este punto mínimo, el precio se supone que todo esto era nuestro último fractal, pero nos termina rompiendo el punto máximo. Listo. Una vez que nos rompe este punto máximo, el precio lo que nos está indicando ahora es que la estructura está cambiando y ahora es alcista. Se suponía entonces que el precio tiene que darnos una oportunidad de compras. Y aquí tenemos la zona de compras, zona del 50%. Aquí el precio debió de continuar con su estructura alcista, pero si observamos cómo venía el precio, venía bajista y teníamos un rompimiento y otro rompimiento aquí. ¿Qué era más probable? Que el precio viniera a romper el punto mínimo debido a que el precio ya viene de una tendencia bajista general. Entonces, este rompimiento, si bien es correcto para nosotros pensar que el precio debía de continuar alcista, pues al haber más rompimientos bajistas que alcistas, lo ideal era esperar confirmación en la zona de compras para continuar la estructura. Entonces, ¿qué observamos? Que el precio no respeta esta zona y pues simplemente la termina rompiendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los vendedores siguen en control del precio, siguen en control de la estructura. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo que el precio siga cayendo y siguen empujando el precio.
Entonces, ¿qué hace el precio? Retrocede, hace un nuevo impulso y me vuelve a romper un punto mínimo. Al momento en el que aquí nos había hecho este rompimiento, el precio debía llegar a una zona dentro del 50% de este último fractal, y se suponía que aquí el precio tenía que venir a reaccionar para luego continuar con su estructura bajista. ¿Qué nos damos cuenta? Pues que el precio no llegó a esta zona y simplemente siguió cayendo. Al no llegar a esa zona y seguir cayendo, lo que nos está indicando es que hay mucha liquidez, es decir, estos puntos de aquí son liquidez, este punto máximo de aquí que no llegó a una zona de oferta anterior, es decir, esta zona de aquí, se convierte también este punto máximo en liquidez, y por lo tanto, al tener liquidez en este punto y liquidez en este punto, lo ideal sería esperar una entrada aquí en esta zona. ¿Qué ocurre? Que una vez que el precio, en este caso, pues no llegó a esta zona y vino a rompernos el punto mínimo, lo que nos está indicando es que ahora la estructura sigue siendo bajista, y hasta que no cambie la direccionalidad, en este caso, de que no venga a rompernos el punto máximo más reciente antes del último rompimiento, pues nos mantenemos en la misma estructura bajista. Entonces, ¿qué observamos? Impulso, nos rompe este punto mínimo, hace un breve retroceso y un nuevo impulso y viene y rompe este punto mínimo de aquí. Perfecto. Se repite otra vez el mismo caso. Bueno, viene, rompe este punto mínimo, tenemos aquí liquidez. Ahora tenemos este punto de liquidez, tenemos este punto de liquidez anterior y este otro punto de liquidez. Tenemos 3 puntos de liquidez, por lo cual esta zona cobra mucha más fuerza y más probabilidad de continuar con la estructura. ¿Y qué observamos? Pues que en este último fractal se supone que el precio debería llegar a una zona del 50%, y en este caso observemos cómo con esta pequeña mechita sí que llegó al 50% y luego viene y me rompe el punto mínimo. Perfecto. Aquí el precio sí nos cumple, en este caso, con el 50%. Ya hizo eficiente al menos la mayor parte de esta zona. Podríamos pensar entonces que tenemos aquí un pequeño bloque donde podríamos buscar una venta, porque aquí todavía tenemos una pequeña ineficiencia en esta vela. Y vamos a hacer un poquito de zoom para mostrarlo mejor. Esta vela aún tiene ineficiencia, ¿vale? Y aunque el precio ya haya mitigado el 50% de toda esta zona, no ha venido a mitigar esta ineficiencia que hay aquí. Incluso un poquito más arriba observamos que hay otra ineficiencia, que es aquí, y esas serían las únicas zonas de ineficiencia que hay dentro de este fractal. Por lo tanto, al tener esta zona de ineficiencia y esta otra zona de ineficiencia aquí, lo más seguro es que el precio quiera venir a rellenar todas estas ineficiencias, y los vendedores que entraron aquí para empujar al precio, cuando el precio cae y nos rompe este punto mínimo, hay vendedores nuevos, que en este caso, por ejemplo, si nosotros identificáramos la estructura que ya había roto este punto mínimo, nosotros estaríamos interesados en tomar entradas en estas zonas. Si nosotros estaríamos interesados en tomar entradas en estas zonas, nosotros vamos a ser los nuevos vendedores y también aquellos vendedores anteriores de zonas en las que hubo rompimientos. Tal vez querrían volver a entrar en esta zona. Entonces, nosotros seríamos los nuevos vendedores y buscaríamos volver a entrar en ventas en esta zona de aquí. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? El precio hace un nuevo impulso, nos rompe el punto mínimo, no llegó a ser eficiente esta zona, por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Liquidez. Este punto de aquí sí hizo eficiente todo el fractal, porque ya hizo eficiente el 50%, pero no hizo eficiente estas zonas de aquí, de estas velas, estos bloques que tenemos aquí, estos order blocks. Entonces, por ende, esta zona se convierte en posible liquidez para esta zona de aquí. ¿Qué podríamos hacer? Seguir analizando la estructura. El precio sigue cayendo, nos rompe este punto máximo, punto mínimo, y ahora tenemos aquí este punto máximo y este último rompimiento, y tenemos entonces que el precio nos rompe este punto mínimo. Al rompernos este punto mínimo, observemos que es lo que terminó sucediendo aquí. El precio no llegó nunca a la zona del 50% y no llegó al único bloque ineficiente dentro de esta zona, que es este de aquí. Por lo tanto, ¿en qué se convierte esta zona? Este punto máximo, posible liquidez. Entonces, luego el precio hace este impulso que nos rompe este punto mínimo, luego hace un retroceso, un nuevo impulso y nos rompe este punto mínimo de aquí. Perfecto. Al rompernos este punto mínimo, nuevamente volvemos a identificar. En este último fractal, el precio no llegó a esta zona, no hizo eficiente este bloque, y por lo tanto, este punto máximo de aquí se convierte en posible liquidez. Listo. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que el precio, cuando llegue a esta zona, podría empezar una caída. ¿Por qué? Porque todos los que estamos observando la estructura del mercado nos estamos dando cuenta de que es bajista por este rompimiento y el rompimiento anterior, y aquí vemos liquidez, pues entonces trataríamos de colocar una entrada en ventas siguiendo esta estructura bajista. Y hubiésemos, por ejemplo, tomado una entrada así, y nos hubiese dado, tal vez, si tuviéramos pendiente, casi un 1 a 4 con 7 pips. A ver, correcto, casi un 1 a 4. Lo que teníamos que tomar en consideración aquí es que aquí tenemos un punto máximo que no llegó a mitigar uno anterior, por lo tanto existe la posibilidad de que este máximo se convierta en liquidez, pero esta zona es una potencial zona de ventas porque la estructura se mantiene bajista. Listo. Al momento en que el precio activa esta entrada, se suponía que tenía que venir a romper este punto mínimo de aquí, cuestión que no hizo, y vamos a analizar el porqué.
Cuando el precio nos deja este pedazo de liquidez, luego el precio viene, hace un impulso que nos rompe este punto mínimo, retrocede y un nuevo impulso y rompe, pero no rompe con cuerpo. Al no romper con cuerpo, aquí hubo una sacada de liquidez. En esta sacada de liquidez, lo que el precio nos está diciendo es que puede ser que el precio quiera continuar cayendo. Pero como no pudo romper este punto mínimo, no le alcanzó el potencial, no le alcanzó el dinero, por decirlo de esta manera. Como no le alcanzó el dinero, los vendedores no tienen fuerza para hacer caer al precio. ¿Y qué es lo que termina haciendo el precio? Se devuelve y nos rompe el punto máximo. Aquí hay dos maneras de interpretar esto. Cuando nos rompe este punto máximo, el precio vino a tomar esta liquidez. Y al tomar esta liquidez, nos activa la zona de ventas, y una vez que activa la zona de ventas, debía venir, caer y romper este punto mínimo. Perfecto. Pero también podemos tomar en consideración este otro concepto, y es que, dado a que el precio vino a romper el punto máximo y lo rompe con cuerpo de vela, ahora nos está formando una estructura alcista en este último fractal de aquí. Si tenemos este último fractal que tenemos, nuevamente lo mismo, analizamos y todas las zonas que estén dentro del 50% serán zonas de descuento, zonas de compras, que van a tratar de hacer los compradores en vista de que el precio aquí fue roto y en teoría la estructura cambia alcista, pues ahora todos los compradores van a tratar de ubicarse en las mejores zonas posibles para venir a romper este punto máximo. Este sería el máximo a neutralizar, el máximo objetivo, y por ejemplo observamos que aquí tenemos esta zona de compras y aquí también tenemos este pequeño order block, y una vez que el precio llega al order block podríamos programar esta entrada y esperar que el precio viniera a romper el punto máximo, que es el objetivo. Ponemos por ejemplo el stop loss hasta aquí y nos hubiese dado una entrada con un ratio casi 1 a 3, esperando que el precio viniera a romper este punto máximo. Ahora, una vez que ya sabemos que el precio aquí nos ha roto la estructura hacia el alza, nos quiere decir que probablemente el precio quiera venir ahora a tomarse esta liquidez, esta liquidez, esta liquidez de aquí, esta anterior y esta otra anterior de acá. Y recordemos también que había una zona ineficiente en esta zona. Por lo tanto, al haber esta potencial zona de vendedores, lo que vamos a hacer es tratar de comprar hasta esta zona y vamos a tratar de que cuando ya llegue aquí, esperar una confirmación, porque no sabemos si aquí los vendedores todavía tienen interés de seguir empujando el precio hacia la baja. Por lo tanto, nos enfocamos en lo último que nos está indicando el precio, que en este caso es que está alcista, y tratamos de seguir con esta direccionalidad hasta que llegue a este bloque. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el precio aquí ya nos vino a romper el punto máximo. Primero lo rompe con mecha y luego aquí lo vuelve a romper con mecha, pero ya ahora aquí lo rompe con cuerpo. Perfecto. Al romperlo con cuerpo, lo que nos está indicando es que la estructura se sigue manteniendo alcista. Y en este momento, cuando teníamos esta ruptura con cuerpo, el punto mínimo iba a ser este y el punto máximo este de aquí. Cuando teníamos todo este impulso, el precio nos está indicando que sigue alcista y lo que teníamos que hacer era trazar nuestra zona del 50% y tratar de buscar la oportunidad de entrar a favor de él. ¿Qué hizo el precio? Pues simplemente no llegó a la zona del 50%. Pero ¿qué más observamos? El precio aquí hace un pequeño retroceso, un nuevo impulso y nos rompe este punto máximo. Entonces, cuando nos rompe este punto máximo, recordando el concepto de la liquidez, al no venir a alguna zona de compras, por ejemplo, esta de aquí o esta de aquí, antes de ocasionar el rompimiento, pues lo que nos está diciendo es que este punto mínimo se convierte en posible liquidez. Por lo tanto, ahora actualizamos nuestro 50% y lo que hacemos es tomamos todo el último fractal también, que viene siendo este, y lo añadimos dentro de toda esta estructura alcista. ¿Y qué tratamos de hacer ahora? Buscar una zona que esté dentro del mismo 50% y nos damos cuenta que aquí tenemos este bloque de aquí. Y si observamos bien, el precio aquí está en el 50% y aquí justo aquí toca esa zona e inmediatamente continúa hacia el alza y sigue la estructura. Entonces, ¿qué teníamos? Esta primera entrada aquí, pudimos haber aprovechado también esta entrada acá, por ejemplo, de esta manera hasta este punto máximo, que fue esta mecha. Y recordemos que como el precio tendría que venir a comerse toda esta liquidez que hay acá, podíamos programar estas entradas en compras con el objetivo de que llegase a la zona de ventas. Y tendríamos, por ejemplo, una entrada 1 a 13 y aquí tendríamos una entrada 1 a 10. Listo. Al momento en que el precio viene y nos rompe este punto máximo, entonces nos está indicando que tenemos nuevamente lo mismo. Actualizamos y tenemos que nuestro 50%, el precio se encuentra aquí en este bloque, en toda esta zona. ¿Qué se supone que tiene que venir a hacer el precio? Venir a la zona del 50%, a la zona de los compradores, llegar a alguna zona ineficiente y luego continuar subiendo y venir a romper el punto máximo. Perfecto. ¿Ya nos damos cuenta? El precio ya rompe el punto máximo y no logró neutralizar algún punto de interés que había por aquí. Por lo tanto, esto se convierte en posible liquidez. Entonces, si esto es posible liquidez, ¿qué más observamos? Que aquí podríamos tomar una entrada en compra a futuro. Entonces, ¿qué estamos observando también? Que el precio ya llega a nuestra zona de ventas. Una vez que el precio ya llegó a nuestra zona de ventas, esta entrada de aquí, que nos hubiese dado take profit, 1 a 13.5 y aquí 1 a 10. Perfecto. Entonces, una vez que el precio llegó a esta zona, lo que teníamos que hacer era esperar confirmación. Listo. Una vez que estamos dentro de la zona, impulso, retroceso, impulso, me rompe aquí con mecha. Esto es una sacada de liquidez. Y posteriormente viene aquí y me rompe con cuerpo.
Lo que nos está indicando entonces es que aquí hubo confirmación. Por lo tanto, al haber confirmación y la estructura llegar a una zona de oferta, el precio en teoría lo que tiene que hacer es respetar esta zona de oferta y seguir cayendo. ¿Qué observamos? Que con este rompimiento nos da la confirmación y además todo este fractal de aquí es el que conforma el último rompimiento. Y al ser el último rompimiento donde está la confirmación, pues lo que teníamos que hacer aquí idealmente era venir a buscar una zona de ventas, una zona de oferta. Y en este caso nos damos cuenta que aquí hay un imbalance y además de ese imbalance pues simplemente está dentro del 50%, por lo tanto era ideal buscar una oportunidad de ventas. Entonces programamos esta entrada aquí y simplemente lo que teníamos que hacer era dejar correr y esperar a ver hasta dónde tiene que llegar el precio. Idealmente, si la estructura es bajista, el precio debería venir a romper este punto mínimo. Como el precio debería venir a romper este punto mínimo, pues simplemente podemos programar nuestra entrada con el take profit hasta esta zona dándonos otro 1 a 10. Y pues simplemente ahora lo que tenemos que hacer es continuar analizando la estructura y ver si realmente cumple con la proyección. Cuando el precio hace este retroceso y un nuevo impulso nos rompe un cuerpo de vela, indicándonos que ahora tenemos un nuevo fractal. Al rompernos este punto, pues simplemente lo que tenemos aquí ahora es que actualizar y nos damos cuenta que el precio nos deja toda esta zona del 50% y una vez que nos dejó toda esta zona del 50%, el precio ya con esta mecha lo mitiga y luego sigue cayendo y nos rompe el punto mínimo. Al rompernos este punto mínimo, pues simplemente nos vuelve a decir lo mismo. Tenemos aquí punto mínimo hasta el punto máximo, todo este fractal, tendríamos toda esta zona de ventas y tendremos que ver si hay algún imbalance y nos damos cuenta que aquí hay un pequeño imbalance. Perfecto, una vez que identificamos este imbalance nos damos cuenta que aquí el precio no llegó a tocarlo, o tal vez sí, vamos a ver esto con más detalle. Coloquemos una entrada por ejemplo para ver y aparentemente sí que llegó a tocarlo. Bueno, parece que sí llegó a tocarlo porque está aquí me está indicando que esta entrada se hubiese activado. Vale, perfecto. Entonces aquí ya neutralizó este bloque, ya lo mitigó y pues simplemente el precio lo que tiene que hacer es continuar con su estructura y venir a romper este punto mínimo. Una vez que viene y rompe este punto mínimo, nuevamente hacemos lo mismo. Punto mínimo, punto máximo, marcamos todo el 50%, dentro de este 50% busquemos alguna zona que tiene imbalance o ineficiencia. Aquí, por ejemplo, en este caso, encontramos una ligera ineficiencia. Correcto, ahí el precio no ha mitigado esto de aquí. Y aquí tenemos el espacio, que viene a ser la ineficiencia. Listo. Entonces, al tener eso, pues simplemente lo que el precio debería de hacer es llegar probablemente a este bloque y una vez que llegue a este bloque, seguir cayendo y romper el punto mínimo, que viene siendo este de aquí. Que nos damos cuenta porque el precio simplemente no llegó aquí en esta zona y una vez que aquí en esta zona no llegó, intentó caer y luego cambia la estructura y nos rompe el punto máximo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que probablemente el precio vino a una zona más antigua. ¿Qué podemos observar aquí? Esta mecha. Estas mechas en temporalidades menores son probables order blocks. Vamos a ver, a retrasar un poquito. Listo. Vamos a ver estas mechas de aquí. M10, M5, M4, no tenemos nada. M3 tampoco. Bien, perfecto. Aquí observamos este bloquecito de M3. Listo. Aquí hay una ineficiencia, aparentemente. A ver. Vamos a veamos si lo tocó. Y parece ser que sí lo tocó. Vale, entonces simplemente vayamos a una temporalidad un poquito menor. M1. Ok, no puedo regresar hasta tan lejos, tan atrás. Vale. Como no puedo ver si aquí en esta zona, en M1, había un order block, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta que aquí había una ineficiencia por ser una mecha. Ya luego en otra clase les explicaré por qué estas mechas son order blocks. Pero de momento, tomemos en cuenta que aquí había una zona ineficiente todavía dentro de esta zona grande de aquí. Y el precio podía llegar a esa ineficiencia y luego seguir con la estructura. Y tomar todas estas zonas que a pesar de que fueron ya eficientes, las toma como liquidez. Una vez que tomó esta zona como liquidez, pues simplemente viene aquí, toma la entrada y luego se desploma. Empieza la caída y viene a rompernos el punto mínimo. Entonces, ¿qué más nos encontramos? Pues que la estructura cada vez viene rompiendo punto mínimo, roto, y rompe, y vuelve y sigue rompiendo. Idealmente el precio tiene que seguir cayendo y venir a rompernos este punto mínimo de aquí. Vamos a ver si lo viene a neutralizar. Y como nos damos cuenta, el precio vino a neutralizar el punto mínimo como se tenía proyectado. Y todo este análisis parte de entender que aquí el precio venía de una estructura completamente bajista y una vez que venía de esta estructura completamente bajista, aquí nos deja una enorme zona de ventas.
Aquí nos deja también una ineficiencia y pues simplemente el precio lo que tenía que hacer era venir a rellenarla, y una vez que la rellenaba, venir a romper este punto, el punto mínimo de aquí. Como este punto mínimo fue roto previamente, esto no nos dejaba como liquidez, y aquí al no rellenarlo y luego venir a romper este punto mínimo, esto se convertía en posible liquidez, y mientras más liquidez fue generando a lo largo de toda la trayectoria, nos dejaba esta zona con cada vez más probabilidades de que se pudiera llegar, de que el precio pudiera llegar a esta zona para luego seguir con la estructura. Pero al ser una zona antigua, una zona vieja, una zona que ya no es fresca, que no es reciente, tiene menos probabilidades simplemente por el hecho de que la estructura puede cambiar su estructura, y en este caso, perdón, el precio puede cambiar su estructura, y como estábamos observando, desde aquí ya el precio venía rompiendo puntos máximos. Si al precio le daba la gana, pues simplemente a partir de aquí ya venía y continuaba con su estructura alcista y nos rompía todo esto de aquí. Y simplemente por eso esta zona de aquí no hay que tomarla con... no hay que tomar entradas directamente en una zona que sea antigua, donde por más liquidez que tenga, al ser una zona antigua, pues deben esperar confirmación. Simplemente si quieren ir más seguro, por supuesto. Y entonces, pues simplemente aquí nos damos cuenta que el precio sí llegó a respetar esta zona, y una vez que la respeta, pues simplemente llega a dar el margen de profit de 1 a 10 que se había previsto. Entonces, en toda esta estructura que viene bajista, el precio la respeta y pues simplemente te da 3 posibles entradas, que fue esta primera de aquí, luego te dio esta entrada y luego ahora esta en continuación de la estructura. Aquí el precio siempre se mantuvo dentro de zonas de demanda, zonas en las que podía llegar a mitigar y posteriormente seguir con su direccionalidad. Entonces, una vez que el precio nos rompe este punto mínimo, pues lo que nos está indicando es que ahora tenemos un nuevo punto máximo. Y vamos a ver aquí, punto máximo. Y con cada rompimiento, el precio nos está indicando que el precio sigue cayendo y sigue rompiendo hacia la baja. Por lo tanto, en teoría, estamos ante la presencia de un nuevo rango, que en este caso sería un alto fuerte, porque es un rango completamente bajista. ¿Vale? Entonces, al ser esto un rango completamente bajista, en teoría lo que tendría que hacer el precio es venir a alguna zona que esté en el 50% de todo este rango. Por ejemplo, vemos aquí, buscamos las ineficiencias dentro de esta zona y nos damos cuenta que aquí tenemos una ineficiencia. Nos damos cuenta que, ok, aquí esto en esta temporalidad no se aprecia, pero si bajamos de temporalidad, aquí nos daremos cuenta que hay otro bloque con ineficiencia. Vamos a tratar de encontrar ese bloque. M10, vale, pues aquí está el bloque. Voy a borrar todo esto porque ya se ve un poco confuso. Vale, aquí tenemos todo este bloque de M10. Perfecto. Entonces simplemente el precio en teoría debería de seguir cayendo y debería de respetar la nueva estructura que está formando en el rango. Entonces, si se supone que el nuevo rango es bajista, porque aquí tenemos rompimientos estructurales hacia la baja, en cada movimiento que fue haciendo, aquí tenemos dos zonas ineficientes y tenemos que todo el rango aquí nos dejaba el 50%. Listo. Al momento en que nosotros aquí identificábamos que aquí nos rompe este punto mínimo, y posteriormente al rompimiento de este punto mínimo nos rompe el punto máximo que causa este rompimiento, aquí podríamos pensar entonces que teníamos todo este fractal, y una vez que teníamos todo este fractal, pues tenemos toda la zona de compras, la zona de demanda, que el precio debía de respetar. Una vez que el precio no tenía que llegar a esta zona, lo que debía hacer era continuar subiendo y llegar a esta zona de aquí. Pero ¿qué nos damos cuenta? Pues que el precio aquí, en toda esta zona, no había ninguna ineficiencia, porque aquí no logramos observar prácticamente nada que sea probable para que el precio continúe con su estructura. ¿Qué terminó haciendo el precio? Pues llegó aquí, rompe este punto mínimo, pero este rompimiento es con mecha. Al no ser un rompimiento con cuerpo, esto no es un rompimiento válido, y como no es un rompimiento válido, pues en teoría todavía deberíamos buscar oportunidades de compras. Entonces, ¿qué nos está diciendo el precio? Pues que como ahora tenemos el punto mínimo hasta aquí podríamos buscar nuestra oportunidad de tomar una entrada en compras en toda esta zona. Entonces, dentro de toda esta zona, buscar nuestra oportunidad de compra, y ¿qué observamos? El precio aquí nuevamente viene y nos rompe, pero con mecha. Al no ser un rompimiento con cuerpo, pues simplemente todavía estamos dentro de todo esto como un solo fractal, que tomaríamos desde este punto mínimo hasta este punto máximo de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el momento en que el precio nos haga un cambio estructural, y ese sería al momento en que nos rompe este punto máximo. Al momento en que nos rompe este punto máximo, estamos observando el cambio estructural, y a partir de ahí entonces buscar nuestra oportunidad de compra. En este caso, el precio llega a esta ineficiencia antes de hacer este rompimiento, por lo tanto nos actualiza, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una nueva ineficiencia, que es esta de aquí. En teoría el precio podría llegar a esta zona o continuar a partir de este rompimiento. Entonces, al momento en que nos viene a romper internamente este punto máximo, nos damos cuenta también que el precio nos rompe este otro punto máximo, que era el de toda la estructura. Entonces, al rompernos toda esta estructura,
nos está indicando que tenemos un nuevo punto, entre un punto mínimo y un punto máximo, que vendría siendo desde aquí hasta el momento en que nos hace el rompimiento, que es aquí. Perfecto. ¿Qué hace el precio? El proceso, impulso, nos rompe aquí con cuerpo y luego nos rompe aquí este punto mínimo con cuerpo también. ¿Qué nos quiere decir el precio en esta zona, en este pedazo de aquí? Pues que aquí lo que hubo fue una sacada de liquidez y luego otra sacada de liquidez en este punto mínimo. ¿Se suponía que el precio aquí tenía que respetarnos esto como un último fractal? Sí. Pero, recordando el concepto de liquidez, cuando el precio vino y rompió este punto máximo, lo que hizo fue que, en realidad, este punto mínimo se convierte en liquidez. ¿Por qué? Porque se suponía que el precio tenía que primero llegar a una zona del 50%, una zona ineficiente, y luego venir a romper este punto máximo. Pero al no hacerlo, sino que directamente viene y nos rompe aquí, esto se convierte automáticamente en liquidez. Entonces, este punto mínimo de aquí viene y repite exactamente lo mismo. Nos rompe el punto máximo de acá. Por lo tanto, al rompernos este punto máximo, sin haber llegado al 50%, esto se convierte en liquidez. Y por lo tanto, ahora actualizamos y lo que tenemos que hacer es marcar todo nuestro fractal hasta la zona del último high, del último punto máximo, que creo en este caso fue este de acá arriba. Entonces, pues ahora sí lo que tenemos que hacer es marcar nuestra ineficiencia que esté dentro del 50% y observamos que es esta de aquí. Recordemos que aquí todavía tenemos esta de aquí, por lo tanto cabe la posibilidad de que el precio quiera llegar a esta zona ineficiente. Entonces, recordemos que nuestro rango era bajista y el precio se supone que tiene que llegar a alguna de estas dos zonas de ventas. Perfecto, entonces lo que vamos a tratar de hacer es seguir operando la estructura y tratar de encontrar alguna oportunidad de tomar una entrada para que llegue hasta estas dos zonas de venta, a cualquiera de las dos. Perfecto, entonces, ¿qué observamos? El precio llega a esta zona ineficiente y empieza toda una subida. En esta subestructura, lo que el precio nos está indicando es que aquí nos está rompiendo internamente hacia el alza, y como nos está rompiendo internamente hacia el alza, pues este punto mínimo de aquí hasta este punto máximo de acá nos deja toda esta zona de demanda, zona en la que podemos buscar oportunidades de compras y continuar con la estructura. ¿Qué nos hace el precio? Nos respeta esta zona y luego viene y nos rompe este punto máximo. Perfecto. Al rompernos este punto máximo, lo que el precio nos está indicando es que nuevamente tenemos lo mismo. Desde el inicio hasta aquí tenemos ahora toda nuestra zona de demanda, que viene a ser esta de aquí, que sería nuestra nueva zona. Además de eso, que observamos que el precio ya nos rompe el punto máximo de todo el fractal anterior, que fue este de aquí. Perfecto. Al rompernos toda esta zona de aquí, pues simplemente podríamos marcar desde aquí hasta acá todo ese rompimiento, y aquí vemos una ineficiencia. ¿Va a llegar aquí el precio? Sí, en algún momento debería llegar aquí porque es una zona ineficiente. Y aquí lo que nos está indicando el precio es que nos está dejando liquidez. Tenemos unas ineficientes, es esta, y tenemos liquidez previa antes de esa zona. Por lo tanto, esta es una zona de alta probabilidad. Idealmente deberíamos esperar confirmación, pero si asumen el riesgo, pues simplemente podrían programar una entrada aquí. Otra posibilidad sería esta de acá, que es una zona que todavía no ha sido mitigada, y pues aquí también tenemos liquidez. Entonces tendríamos esta zona y esta otra zona de aquí. Pero siguiendo con la subestructura que fue generando el precio aquí con estos rompimientos estructurales, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en este último fractal y vamos a tratar de ver si el precio nos respeta. A simple vista podemos observar que aquí tenemos este punto máximo, y en este punto máximo el precio ya lo rompe y no llegó a esta zona de aquí. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Que esto es liquidez. Al indicarnos esto que es liquidez, pues simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de operar esta zona, pero como no observamos nada claro aquí, porque todo esto está comprimido y está bastante feo, la verdad, cómo se ve esta estructura, pues yo tomaría todo esto directamente como liquidez, en vista de que también tengo una liquidez en otra zona anterior. Por lo tanto, yo me abstendría de tratar de operar esta zona de aquí, y pues simplemente trataría de operar o esta zona de acá abajo. Entonces, ¿qué observamos? Que el precio llegó a la zona que tenía liquidez, a esta de aquí, la zona que todavía era ineficiente y tenía esta zona de liquidez, y ven cómo esta zona de aquí, por más de que fue la causante del último rompimiento, pues en teoría es la que el precio tenía que respetar, pero no lo hizo, sino que llegó a esta zona anterior de acá. Tomó todo esto como liquidez y se supone que ahora el precio tenía que llegar aquí, y efectivamente el precio ya llega, y quien quiera tomar esta entrada, pues por riesgo está bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque es lo que les mencionaba anteriormente: zonas antiguas, dentro del 50% del rango, ineficiencias. Se supone que el precio aquí puede continuar cayendo porque la oferta quiere seguir tumbando la estructura, quiere seguir creando nuevos bajos cada vez más bajos, y en teoría el precio sí que tiene que continuar hacia abajo, porque todo el rango es bajista y la oferta tiene el control del mercado. Pero con estos cambios estructurales que vemos aquí, que cada vez rompen hacia el alza, tenemos la opción o el criterio de que ahora los compradores se están adueñando de la nueva estructura que se está formando, y por lo tanto esta zona de aquí se vuelve menos probable. Por lo tanto, idealmente lo correcto sería esperar confirmación. ¿Y qué observamos? Que el precio en ningún momento te da la confirmación. Sí empieza una caída, pero como observamos no vino a rompernos este punto mínimo todavía. Por lo tanto, de momento lo único que nos está diciendo es que aquí tenemos que el precio vuelve a rompernos un punto máximo y tenemos que actualizar. En este punto máximo lo que nos está indicando es que ahora tenemos toda una zona del 50%. ¿Qué tenía que hacer el precio? Llegar a la zona del 50% y venir a romper este punto máximo. Entonces, observemos si fue lo que hizo.
El precio, efectivamente, llegó al 50% de todo este último rompimiento, llegó a la zona de demanda, llegó a alguna ineficiencia, vamos a ver, aquí hay una ineficiencia, y aparentemente no, y como no ha llegado a esta ineficiencia, pues simplemente esto se puede convertir en liquidez, y a futuro el precio puede que venga a esta zona, para continuar con esta estructura alcista que ha venido formándose. Aquí, como no nos ha dado la confirmación y ya nos rompe el punto máximo, pues obviamente estas ventas se descartan. Entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo aquí con este rango? Que el precio no respetó. Y como el precio no respetó este rango, que es lo que le mencionaba, no siempre el precio va a continuar la estructura que viene cayendo porque se puede ir debilitando en el proceso. Que en este caso la estructura claramente era bajista, pero el precio se ha ido fortaleciendo hacia el alza y con cada rompimiento que fue haciendo, los vendedores o la oferta fue perdiendo poder. Y como fueron perdiendo poder, pues simplemente ya el mercado alcista o los compradores dominaron el mercado en ese momento. Entonces, continuando, tenemos que el precio nos hace este último rompimiento, retrocede, llega a una zona del 50% de compras, zona de demanda, y una vez que llega a la zona de demanda no mitiga esta ineficiencia, por lo tanto esta entrada aquí podría ser probable, pero el precio, como ya llegó a una zona de demanda, pues y ya rompe el punto máximo, puede ser que a partir de aquí quiera seguir continuando hacia el alza. Entonces, observemos si el precio ya llega, vuelve a esta zona y a partir de aquí continuar hacia el alza. Antes de continuar, pues aquí también vemos lo que les mencionaba anteriormente sobre las mechas. Esta mecha, al ser una mecha grande, es un order block en una temporalidad un poquito más pequeña. Y vamos a observar qué fue lo que termina haciendo el precio. Se suponía que el precio, por esta liquidez que venía aquí, venía a neutralizar esta ineficiencia. Y como les mencionaba, aquí había un order block en esta mecha, y pues el precio a partir de aquí podía también continuar su estructura alcista. ¿Y qué observamos que hizo aquí? Pues simplemente esta primera zona, que era la más probable, la que más clara se veía, no fue respetada, fue rota, y por el contrario lo que el precio hizo fue que llegó a la del order block de la mecha. Entonces ya nos estamos dando cuenta que ahora el precio debería en teoría continuar alcista y venir a rompernos este punto máximo de aquí, dándonos esta posible entrada, y que como vemos, así fue. Continúa con la estructura alcista, que nos dejó este último rompimiento de acá y posteriormente vino a romper aquí. Y como nos dejó esta ineficiencia, pues simplemente el precio tenía que regresar aquí y luego continuar subiendo. Aquí tenemos otra ineficiencia. ¿El precio puede venir aquí? Sí, en algún momento. Pero esta zona de aquí ya es una zona antigua, una zona vieja. Y como les he venido diciendo en toda la clase, estas zonas se vuelven poco probables y lo que tendríamos que hacer es esperar confirmación cuando el precio llegue aquí. Es decir, esperar que el precio haga algo así, para saber quién va a tomar el control una vez que el precio llega a esta zona. Ahora, enfoquémonos en esta parte de aquí, que fue cuando el precio fue continuando hacia el alza. Veíamos que el precio venía en una estructura completamente bajista y rompe este punto mínimo, y luego viene aquí y vuelve y rompe un punto mínimo. Nos dejaba entonces que teníamos este punto máximo como última zona, este de aquí, y este punto mínimo de aquí. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos un punto mínimo, un punto máximo, y se supone que si el precio quiere continuar hacia la baja, pues debería de hacerlo una vez que llegue a alguna zona ineficiente dentro del 50% de este último rompimiento bajista. Pero ¿qué pasa? Que como el bloque se apoyó en una zona de compras, pues esta zona de ventas pues obviamente tiene menos probabilidades. Y como esta zona de ventas tiene menos probabilidades, y en este caso observamos que aquí hay una ineficiencia, idealmente lo que tendríamos que hacer es venir a tomar oportunidades de compras, ya que en primer lugar se apoyó de una zona antigua. En segundo lugar, por más de que la estructura esté bajista aquí en este punto, en general estaba alcista por el rompimiento del rango anterior. Que recordemos que al momento en que el precio vino aquí y nos rompe este punto máximo, este de aquí, este rompimiento, toda esta zona, pues todo esto de aquí cambió a un rango alcista. Y por lo tanto, estamos observando en todo este rango, el precio llegó a una zona del 50% de compras, a una zona de demanda. Y como llegó a una zona de demanda, el precio tiene que continuar alcista y venir a romper este punto máximo. Por eso, las probabilidades de que respete esta zona de ventas, que a pesar de que como viene completamente bajista, es correcto y el precio debería de seguir cayendo, simplemente respetando la fractalidad. Pero, tomando en consideración todo el rango y la direccionalidad general, esta tiene menos probabilidad. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, tratamos de buscar oportunidades. Internamente, ¿qué observamos? Que aquí había un impulso, luego aquí hace un retroceso, un nuevo impulso, no llega a romper el punto mínimo y hace un nuevo impulso que me rompe este punto máximo. Por lo tanto, internamente me está diciendo estamos alcistas. Por lo tanto, aquí podría tomar esta oportunidad de compras al momento en que nos rompe este punto máximo, nos deja esta zona ineficiente y el precio tal vez pueda llegar aquí en algún punto, en algún momento. Entonces, el precio no ha llegado y podríamos considerar todo esto como liquidez, y al momento en que el precio viene y nos rompe este punto máximo, pues lo que está sucediendo aquí es que el precio nos está rompiendo las zonas de oferta y se está alineando, es decir, que el precio ahora está en la misma dirección que el rango. Los compradores nuevamente toman el control del mercado. La demanda se vuelve
eh, la que tiene el poder del mercado en estos momentos. Entonces, al momento en que ocurre este rompimiento, pues simplemente tenemos que desde el punto mínimo hasta el momento en que ocurre el rompimiento, todo esto de aquí es mi último fractal y pues simplemente deberíamos de buscar la zona con ineficiencia que podamos tomar para continuar con la estructura. En este caso observamos aquí dentro del 50% y observamos esta de acá. El precio en teoría debería llegar o a esta zona o a esta zona y luego de ahí continuar subiendo. ¿Qué sucedió? Que el precio no llegó a las zonas y rompe el punto máximo y nuevamente rompe un punto máximo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que todo esto de aquí es liquidez. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Tiene que venir sí o sí a esta zona en algún punto, en algún momento. Y una vez que llegue a esa zona, debería continuar alcista. Y pues nos damos cuenta que aparentemente no llegó y simplemente se fue. Vale, ¿qué sucedió aquí? Pues simplemente no ha neutralizado estas ineficiencias, ya se tomó la liquidez que había aquí y rompe el punto máximo, rompe el rango. Estas zonas, al quedarse ineficientes, en algún momento el precio hará un cambio estructural y va a venir a tomar todos estos puntos mínimos de aquí, estas zonas ineficientes, los va a venir a neutralizar. Incluso recordemos que aquí tenemos otra zona que todavía es una zona ineficiente. El precio debe venir aquí y una vez que venga aquí, pues continuar hacia el alza, si es que da la confirmación, claro está. Y aquí observamos que el precio aparentemente sí llegó a esta zona, vamos a ver, no, llegó a esa zona. No llegó, vale. Eso quiere decir que todo esto de aquí es liquidez pendiente y el precio va a venir a comérsela en algún momento, sí o sí. Ok, miren aquí, vemos cómo el precio ya llegó a esta zona. Se comió esta liquidez, se comió toda la liquidez que fue formando aquí y una vez que llegó aquí, continuó hacia el alza y vamos a ver si rompe el último punto máximo antes de esa toma de liquidez, que viene siendo este de aquí. El precio, al ya llegar a esta zona que ya era ineficiente, aquí en este momento, ahora tiene que venir a romper acá, este punto máximo. Y nos damos cuenta que efectivamente vino y rompió el punto máximo. Entonces, de esta manera podemos entender cuáles son nuestras zonas de mayor probabilidad al entender las zonas de oferta y demanda y la liquidez que hay. Les voy a dejar en la parte de arriba, pues simplemente pueden ver la clase de liquidez, el video para los que están en YouTube. Entonces, el precio llegó a la zona ineficiente, continúa hacia el alza, nos rompe el punto máximo y así podríamos seguir actualizando el precio, seguir actualizando lo que estamos viendo. Y aquí el precio nos deja todo este rango alcista y nos deja todas estas zonas del 50%. Ahora que tenemos todas estas zonas del 50%, tenemos que buscar cuáles son las zonas con ineficiencias. Y nos damos cuenta que pues aquí tenemos una primera zona que tiene ineficiencia. Aquí nos damos cuenta que hay otra. Y pues aquí nos observamos que hay otra zona ineficiente. ¿Qué vemos en todas estas zonas ineficientes? Pues que aquí el precio nos rompe este punto máximo y no llegó a neutralizar esta zona de aquí, por lo tanto esto se convierte en probable liquidez. Al rompernos este punto máximo, el precio hace todo este impulso, retroceso, un nuevo impulso, nos rompe este punto máximo, no llegó a esta zona ineficiente, por lo tanto posible liquidez. Entonces, luego el precio, cuando nos rompe este punto máximo, el precio hace impulso, retroceso, un nuevo impulso, nos rompe este punto máximo y aquí se convierte en posible liquidez. Por lo tanto, aquí el precio todavía puede venir a esta zona o a la de más abajo. Idealmente tendría que llegar a alguna de estas tres, y si no llega en este preciso momento, pues lo va a llegar en algún momento en el futuro y puede continuar con la direccionalidad. Así como también puede venir y cambiar toda la estructura y continuar bajista. Porque hay que observar quién tiene el control del mercado momentos antes de que llegue a las zonas ineficientes. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con el precio. Pues que el precio simplemente no llega a esta zona y todo esto de aquí se convierte en probable liquidez. Y luego viene y rompe este punto máximo. Al rompernos este punto máximo tenemos un nuevo rango y tenemos que entonces desde aquí hasta acá tenemos toda nuestra estructura. Por lo tanto, ahora aquí tenemos de nuevo lo mismo, todas las zonas del 50%. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, si aquí tuviéramos un imbalance, una ineficiencia, o por acá en esta zona. ¿Vale? Nuevamente, ¿qué observamos? Liquidez por aquí, liquidez por acá. Tenemos una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro, cinco. Y tenemos por acá 6 y 7 zonas en total, que son ineficientes. Es más probable que el precio quiera venir a caer, a venir a tomarse toda esta liquidez y que el precio continúe hacia la baja. ¿Vale? Entonces, el precio nos rompe el punto máximo y una vez que nos rompe el punto máximo, ahora el precio se supone que tiene que cambiar, ahora tenemos que actualizar nuestro análisis y lo que nos damos cuenta es que ahora todo esto sería nuestro nuevo rango para buscar oportunidades y el precio simplemente llegó ya a una zona del 50% y en teoría ahora debería de subir a venir hasta romper este punto máximo. Esto se convierte en nuestro máximo a neutralizar. Entonces, veamos si el precio llegó a alguna zona ineficiente. Aparentemente no, aquí tenemos una zona. Y a ver, ok, aquí tenemos otra zona. Ok, el precio llega a la zona esta, y una vez que llega a la zona la rompe, pero luego de eso cambia de estructura. Vale, perfecto. Con este rompimiento, pues ya me hace dudar de que el precio sí quiera seguir hacia el alza,
pero en teoría debería hacerlo porque nos está haciendo un cambio estructural, nos está haciendo confirmación dentro de toda la zona del 50%. Por lo tanto, en teoría, el precio sí debe venir a romper este máximo neutralizado. Listo. Esa sería la proyección de qué es lo que debería ser el precio para las próximas semanas, probablemente. O incluso puede que lo hagan esta misma semana, en lo que queda de entre mañana y pasado mañana, que sería jueves y viernes. Y pues nada, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado un poco. En resumen, voy a ver, okay. Voy a tratar de resumirles el concepto. Y es lo siguiente. El precio siempre nos va a ser una estructura. ¿Cuándo nos damos cuenta de la estructura? Cuando el precio nos haga un rompimiento estructural. Este rompimiento estructural tiene que formar un nuevo fractal. Es decir, nos tiene que crear todo un impulso que nos deja un punto mínimo y un punto máximo. ¿Y cómo nos damos cuenta de este impulso? Pues al momento en que el precio viene, nos rompe el punto máximo anterior y lo tiene que hacer con cuerpo de vela. En ese momento nos daremos cuenta que tenemos todo un impulso. Y cuando nos damos cuenta que finaliza este impulso, cuando el precio empieza un retroceso. Listo. Una vez que el precio empieza este movimiento contrario al impulso, pues lo que nos está indicando es que empieza todo el retroceso, y como ya empieza el retroceso, ahora marcamos la zona del 50%. Y tratamos de operar a favor de la direccionalidad, que en este caso, al ser un rompimiento alcista, marcamos entonces todas las zonas de compras, todas las zonas de demanda. Aquí podríamos encontrar alguna ineficiencia en algún punto, y una vez que encontremos alguna de estas ineficiencias, pues simplemente el precio debería de continuar y romper el punto máximo. Eso de manera teórica. Por supuesto, esto no siempre se cumple el 100% así tal cual. A veces hay otros conceptos añadidos como la liquidez y los order blocks, imbalances y todo esto. Así que esta zona se convierte en la zona de demanda, y una vez que esta es la zona de demanda, deberíamos de operar a favor de y tratar de buscar la zona más óptima para tomar la entrada. Puede ocurrir el caso de que el precio venga y directamente haga esto, no te respete la zona de compras, y al no respetarla, la rompen. Cuando la rompen, nos cambia la direccionalidad, creándonos así entonces una nueva estructura en el precio. Tenemos entonces que todo esto fue el impulso que nos causa el rompimiento anterior, y nos daremos cuenta que finaliza cuando el precio empiece un retroceso. Esta zona de demanda ya se elimina, y pues simplemente nuevamente repetimos el mismo proceso. Marcamos nuestro 50%, y todo lo que esté por encima del 50%, en este caso por ser de ventas, se convierte en nuestras zonas de oferta. La oferta siempre va a ser el vendedor y la demanda siempre va a ser el comprador. El precio idealmente tiene que llegar a alguna parte de esta zona y luego continuar cayendo. Una vez que continúe cayendo, tiene que venir a romper este punto mínimo, y pues simplemente repetimos el proceso. Nos dejaría una nueva zona de oferta, y el precio nuevamente debería de llegar a esta zona, y una vez que llega a esta zona, volver y repetir el mismo proceso. Eso de manera cíclica e infinita, porque el precio se mueve por fractales, por estructura y por liquidez. Y por lo tanto, el precio siempre va a repetir sí o sí lo mismo una y otra vez. Y eso es lo que nos da la ventaja para tomar mejores decisiones y para tomar muy buenas entradas en el trading. Ahora sí, con esto ya finalizo, y pues muchas gracias si llegaron a esta parte.